los mercados y las recientes noticias que inciden directamente en su comportamiento. Esa es la pauta del programa de hoy. Es por esto que nos encontramos en el estudio con Sebastián Valdivieso, analista de Penta Markets, para indagar todo al respecto. Buenas tardes, Sebastián. Hola, Antonella. Vimos que en la semana los mercados presentaron más bien caídas. ¿A qué se debió esto? Bueno, se debe principalmente a que el mercado está empezando a entrar un poco en razón respecto a lo que está pasando en la economía. La economía real está teniendo un crecimiento modesto, un crecimiento moderado, tal como dice la Reserva Federal hoy día en sus minutas, y los mercados financieros estaban muy desacoplados de esa idea y estaban teniendo un crecimiento muy casi exuberante, y eso no iba en línea con lo que se da en la realidad, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Entonces, lo que creo que hoy día está pasando en esta semana, en estos días, hemos estado viendo una toma de utilidades propia de un mercado que ha tenido una excelente rentabilidad, pero que no va en línea con lo que se está dando en la economía real. ¿Y hasta cuándo podríamos estar viendo entonces este reajuste con la realidad, se podría decir? Yo creo que el S&P 500 puede seguir cayendo aún más, pero creo que podría llegar a niveles de 1.550 o 1.500 puntos. Está un poco por sobre los 1.600, 1.620, 630. Por lo tanto, creo que podría caer un 5% más, alrededor de un 5% más, o quizás hasta un 10%, dependiendo de qué magnitud vaya tomando esta toma de utilidades. Hasta ahora, hasta hoy día, ya ha caído un 4,1% desde el máximo que alcanzó el 22 de mayo, pero esa caída, como te digo, puede ser un poco mayor. Ahora, no creo que por el momento sea algo como para alarmarse, no creo que sea como para pensar que hay que entrar corto o que hay que vender todo, sino que lo que creo que hay que pensar con esto es que viene una toma de utilidades, esa toma de utilidades probablemente sea una oportunidad para entrar a comprar, o bien los que ya están adentro creo que todavía es solo para esperar a la recuperación. ¿El dato de empleo privado afectó de sobremanera quizás a Wall Street? Sí, claro, porque es un gatillante, una justificación. En realidad, como te decía, todos los datos macro, no solamente el de empleo de hoy día, sino que todos los datos macro que hemos visto en el último tiempo demuestran que la aceleración o la recuperación de la economía norteamericana, si bien es sostenida, es muy modesta o es muy moderada. Y lo que estamos viendo hoy día es que el empleo privado decepcionó, en parte porque se crearon 135.000 empleos y se esperaban 165.000. Y si bien el dato no es en sí mismo malo, es en algo decepcionante porque, como digo, es una prueba más de que la economía va a un paso mucho más lento que lo estaban haciendo los mercados financieros. Por lo tanto, es una vuelta a la realidad. El dato no es tan malo, pero eso sumado al hecho de que el ISM manufacturero el lunes fue decepcionante y salió en un nivel contractivo, o los índices de PMI que han salido en Estados Unidos y en Europa han sido también decepcionantes, algunos de ellos contractivos, o el mismo China. Entonces eso va finalmente configurando un escenario en donde la toma de utilidades es la decisión más racional, digamos. Entonces, con todo este escenario, ¿podríamos decir que quizás es la volatilidad la que está dominando los mercados últimamente? Sí, claro, el índice de volatilidad que se llama VIX en Estados Unidos, hasta hace 2 o 3 semanas atrás estaba en torno a niveles de 12 o 13 puntos, que es un nivel muy bajo. Hoy día estamos viendo que está en torno a 17.5 y se está acercando a su media. Su media en la última década ha sido niveles de 20. Por lo tanto, hoy día ya está bastante más cerca de ese promedio. Y creo que va en línea con lo que se esperaba hace un tiempo que veníamos comentando, que la bolsa iba a tener una toma de utilidades un poco mayor. Y eso se está dando a nivel global, no solamente en Estados Unidos. En Japón hemos visto que hay una toma de utilidades que ha sido significativa. La bolsa japonesa ha caído en torno a un 20% en unos pocos días. Pero lo mismo lo hemos visto también en las bolsas europeas y ahora en Estados Unidos, que venía más rezagado, pero que probablemente incremente las caídas. ¿Esta volatilidad de la que hablamos afectó particularmente quizás al mercado de las divisas también? Afecta al mercado de las divisas porque sí, cuando aumenta la volatilidad, esencialmente los inversionistas buscan activos de refugio. Es decir, cuando empiezan a ver las cosas un poco menos claras hacia el futuro y empiezan a tener algún mayor temor, empiezan a buscar activos de refugio. En el mercado de divisas, el típico refugio por excelencia es el dólar, además del yen japonés en realidad. El yen japonés ha tenido una apreciación en los últimos días, a pesar de las intervenciones del Banco Central japonés, que lo hizo caer fuertemente en los últimos días, semanas, ha venido recuperándose. Y el otro refugio por excelencia es el dólar. Y el dólar también hemos visto que se ha recuperado no solamente en Chile, sino que a nivel global, contra todas las monedas principales, contra el euro, contra la libra esterlina, contra el dólar australiano, etcétera, ha tenido una recuperación significativa. Y eso es porque cuando los inversionistas empiezan a percibir un poco más de riesgo, empiezan a tener un poco más de temor, buscan refugio en el dólar. ¿Y este fortalecimiento del dólar frente a las otras monedas lo podremos seguir viendo a largo plazo?
No, en el largo plazo no lo creo. Yo creo que sí, el dólar, eso sí, ha empezado una recuperación que puede ser un indicio de una estabilización en el largo plazo. Difícilmente vaya a ser una gran apreciación, porque una gran apreciación del dólar creo que se daría más bien en un escenario más de crisis. Creo que por el momento una crisis no está en el tablero. Creo que, como te decía antes, esto está siendo una toma de utilidad de los mercados accionarios, pero que va a ser una oportunidad para volver a entrar. Por lo tanto, a mí no me parece que haya una gran caída, no me parece que el temor vaya a incrementarse demasiado más, y en ese escenario el dólar no debería apreciarse tanto más, pero sí estabilizarse. ¿Por qué? Porque el dólar ya había estado golpeado durante mucho tiempo por los programas de estímulo que aplica la Reserva Federal, y que hoy día, como ya todos sabemos, el mercado cada vez especula más sobre el hecho de que en un momento u otro, y más temprano que tarde, la Fed va a tener que terminar su programa de estímulo, y eso va a significar una recuperación del dólar a nivel general. Exactamente, sobre ese punto tenemos que seguir conversando. ¿Cuál podría ser el próximo rumbo en la política monetaria norteamericana? Bueno, es probable que la Reserva Federal en algún momento decida terminar con el programa de estímulo. Eso en la medida de que los datos macroeconómicos sigan en un ritmo, aunque sea relativamente moderado, pero sostenido. Lo más importante para la Reserva Federal hoy día es que sea sostenida la recuperación económica. Y eso los datos lo vienen mostrando. Por lo tanto, en la medida que eso se siga dando, que el desempleo, que lo veremos el viernes, siga mostrando una recuperación, entonces la Reserva Federal va a tener que cortar el programa de estímulo, porque el programa de estímulo es un gran riesgo en términos de inflación, comillas, de activos financieros. Hoy día se está generando un riesgo de burbuja en los bonos del tesoro, como ya muchos saben, y también en el mercado accionario, etcétera. En la medida que la Reserva Federal contribuya a esa generación de burbuja, se están corriendo riesgos muy grandes en el mediano plazo para la economía. Por lo tanto, la Fed no puede aplicar el programa de estímulo eternamente y esperar a que la economía esté en un nivel bullante. Solo va a tener que esperar a que la economía esté en un ritmo sostenidamente mejor, y cuando eso lo haga, entonces la Reserva Federal va a tener que recortar al menos su programa de estímulo, rebajarlo, y además por eso también en un momento va a tener que subir las tasas, pero eso sí creo que queda para bastante más plazo. Creo que va a ser para el 2014, 2015 es más probable que se empiece a hablar de una subida de tasas, pero antes de eso sí, el programa de estímulo va a rebajarse en su tamaño. Y por último, Sebastián, estamos a la espera de nuevos datos de Estados Unidos a fines de esta semana, el empleo no agrícola y la tasa de desempleo. ¿Qué proyecciones tiene Penta Markets al respecto? Bueno, la creación de empleo, que en realidad sobre lo cual hay un consenso en el mercado hoy día, es que se va a crear en torno a 165.000, 170.000 empleos, y que la tasa de desempleo se va a mantener en torno a 7,5%. Ahora, es probable que ese dato sea relativamente en línea. Lo que no creo es que lo supere por mucho. Yo creo que la economía ha mostrado que, si bien, como dije antes, se ha recuperado, está en un nivel lento, y por lo tanto la creación de empleo no va a estar en un nivel espectacular. Creo que en el mejor de los casos va a estar en línea, y podría inclusive también decepcionar, y eso significar más caídas en los mercados. Excelente, Sebastián. Nos quedamos entonces con esta mirada de Estados Unidos y los datos macroeconómicos más relevantes. Te agradezco por esta entrevista. Gracias a ti, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.